Muchas gracias a todas las personas que estáis aquí por haberos venido esta tarde a pasar un ratito con nosotros y con nosotras, a hablar de derechos humanos, a hablar de violencia de género. Soy Catalina Sánchez, ya me conocéis muchos de vosotros. Coordino el grupo local de Amnistía Internacional que trabaja en Móstoles de Alcorcón. Y me acompañan Yolanda Gallego y Santiago Moreno, que para mí también es un placer que estén con nosotros y con nosotras, y les quiero dar las gracias porque están aquí, pues eso, voluntariamente, y para difundir su mensaje y para intentar construir entre todos pues otra manera de vivir, que es lo que al final lo que todos deseamos, ¿no? Otro mundo diferente, otro mundo distinto. Creo que todos y todas conocéis la organización. Amnistía Internacional tiene presencia en más de 150 países y territorios de todo el mundo. Nos gusta decir que somos un movimiento internacional. Nos acompaña, que también le quiero dar las gracias a Cecilia, que ha hecho un gran esfuerzo. Ella es la presidenta de nuestro comité ejecutivo de Amnistía Territorial Madrid, de Amnistía Madrid, de la Comunidad de Madrid, y le quiero dar las gracias porque, igual que nosotros y nosotras, es una voluntaria que se ha venido desde su trabajo pues, para acompañarnos esta tarde. Gracias, Ceci. Y bueno, pues aquí, como os estaba diciendo, Amnistía es un movimiento internacional, tiene presencia en más de 150 países y territorios, trabaja en la defensa de los derechos humanos en todo el mundo, poniendo encima de la mesa todas las violaciones que nosotros podemos llegar a conocer, de derechos humanos que se producen a lo largo y ancho de esta tierra. Y bueno, a mí me enorgullece mucho siempre decir que somos una organización que su vocación es desaparecer. Estamos trabajando, pero para desaparecer. Ojalá en algún momento de la historia Amnistía Internacional no tenga que existir, porque eso significará que no se cometen violaciones de derechos humanos, y entonces nuestro trabajo será inútil. Qué bien, qué estupendo. Ojalá. Por el momento, aquí estamos haciendo nuestra labor de denuncia, nuestra labor de presión. Sabéis que Amnistía Internacional es una organización independiente, y esto quiere decir que ninguno de los países o territorios en los que tiene presencia recibe financiación alguna, ni por parte de los estados, ni por parte de las empresas, ni corporaciones empresariales, lo que nos permite mantener una clara independencia y poder realizar las denuncias de las violaciones de los derechos humanos pues allá donde se produzcan, y sea el gobierno del tipo que sea la empresa que sea, y sin ningún tipo de miedo ni de pudor. Podría pensarse que el tema que nos ha traído hoy aquí, en torno a la celebración que dentro de unos días vamos a tener, del 25 de noviembre, que es una fecha en la que queremos poner acento y señalar la violencia que se comete hacia las mujeres, pues alguien podría pensar que esta violación de derechos humanos pues es anecdótica, bueno, es una violación de derechos humanos menor. Pues tengo que deciros que no, y la mayor parte de vosotros y vosotras lo sabéis. La violencia hacia las mujeres, la violencia machista, la violencia de género, es la violación de derechos humanos que más se produce en el mundo, en cualquier día, en cualquier momento y en cualquier lugar. Más que cualquier otra que podamos pensar, más que la tortura, más que todos los ataques a la libertad de expresión, en cualquier parte del mundo, en cualquier lugar, en cualquier momento, hay una mujer que está sufriendo solo por el hecho de haber nacido mujer. Por ese azar biológico que hace que un óvulo se una con un espermatozoide y convierta con una mórula en un hombre o en una mujer. Ese azar supone que para muchas mujeres a cada momento en el mundo, el haber nacido mujer, sea un terrible hándicap que les lleva a sufrir violencia. Y una violencia muy fuerte, porque es una violencia que seguramente mis compañeros analizarán más en profundidad, pero una violencia que es estructural. ¿Y con esto qué quiero decir? Quiero decir que en cualquier sociedad, en cualquier estructura social, está presente una forma de entender las relaciones entre los hombres y las mujeres que es perjudicial para ambos, pero mucho más para las mujeres.
que el origen de esta falta de equilibrio en la estructura social es el machismo, y hay que decirlo pues alto y claro, no es otra cosa. Y el machismo, que a veces nos da miedo decir esta palabra, igual que nos da miedo decir la palabra feminismo, pues el machismo es una forma de ver las relaciones entre las personas que promueve un desequilibrio de poder entre hombres y mujeres, y entonces coloca a los hombres y a las mujeres en una distinta estructura, en una distinta fase del poder, y hace pensar, hace creer que los hombres están por encima de las mujeres y que pueden supeditar las decisiones de las mujeres a su propia decisión, al androcentrismo. Esto, como ya os decía, es una estructura muy dañina que permite que en cualquier país del mundo que podáis analizar o que podáis estudiar, se produzca violencia de género. Y hay una cosa que quiero, que yo estoy segura que todos vosotros y vosotras lo sabéis, en estos últimos tiempos parece que vuelve a surgir esta corriente de poner en duda que la violencia de género es una violencia especial, distinta, diferente, que tenga que recibir un tratamiento diferente a cualquier violencia doméstica. Sí, debe recibir un tratamiento diferente, porque surge de un desequilibrio estructural de la sociedad, y todo colectivo que parte con un desequilibrio debe ser corregido ese desequilibrio, y deben proponerse medidas de corrección de ese desequilibrio. Por eso la violencia de género debe ser tratada como una violencia especial y debe ser acogida como una violencia diferente a cualquier otro tipo de violencia que se pueda producir en la sociedad, incluso en el ámbito doméstico. En España, luego nos vamos a referir al resto del mundo, pero en España tenemos una cosa muy buena, tenemos un instrumento muy bueno. Siempre lo digo, siempre que tengo que hablar de violencia de género lo digo. La Ley Integral de Violencia de Género es un maravilloso instrumento que hay que desarrollar, que hay que llevar a la práctica, que hay que implementar, pero el instrumento le tenemos. Si queremos pedir desde distintos órganos que ese instrumento se cumpla, está. Y es importante que estén los instrumentos para poder hacer que se cumplan. Es verdad que en la última revisión que se hizo hace 2 años de la implementación de la Ley Integral de Violencia de Género, Amnistía Internacional pues hizo un informe exhaustivo y detectó que había lagunas importantes que corregir, la formación a todos los integrantes del proceso judicial, la formación a la policía. Bien, había lagunas en el tratamiento que se daba de la violencia de género a las inmigrantes en proceso de regularización, y además de la violencia que sufrían se añadía la violencia por ser personas que si denunciaban podía suceder que les abrieran un expediente de expulsión. Bueno, se denunció todo eso. Es cierto que es una ley mejorable, que es una ley que habrá que trabajar a fondo para que pueda dar de sí todo el potencial que tiene, pero es un buen instrumento. En el resto del mundo, bueno, ¿qué deciros de España? Pues, a cada minuto que podemos abrir las noticias nos podemos encontrar pues, con una mujer asesinada, pero no solamente con eso, sino con diferencias salariales entre hombres y mujeres, o con empresas que siguen discriminando a las mujeres si se quedan embarazadas, y tenemos recientes sentencias judiciales que condenan a empresas muy famosas a las que no pienso dar publicidad por despedir masivamente a mujeres después de su embarazo. Es decir, no pensemos que nuestra sociedad pues es una sociedad perfecta en la que la violencia hacia las mujeres, pues bueno, no, tenemos mucho trabajo que hacer, y sobre todo tenemos mucho trabajo que hacer en cambiar las mentalidades, eso es muy importante. Yolanda nos va a hablar del tratamiento que la prensa, en un estudio que ella hizo, y el tratamiento que la prensa da a estas noticias, y es muy interesante porque cómo presentamos una noticia de violencia de género, presentarla de una manera y presentarla de otra, pues
la perspectiva cambia muchísimo. En el resto del mundo, pues, ¿qué deciros del resto del mundo? Niñas víctimas de trata, niñas que por nacer en un sector social son consideradas esclavas sexuales de toda la comunidad, menores soldados, niños y niñas que son raptados de sus familias y obligados a hacer cualquier tipo de labor que se les encomiende, y a las niñas con el trato añadido que encima siempre hay violencia sexual por medio, ¿no? A cada momento en las noticias, y buscáis un poco, a lo mejor no en las noticias más oficiales y más visibles, pero si buscáis un poco en la información, pues eso, niñas que reciben mutilación en sus primeros años de vida, porque según la experiencia en algunos países, si no les hacen la ablación de clítoris se vuelven locas. Sí, ¿qué deciros? Todavía nos queda mucho trabajo por hacer, tenemos una labor de denuncia muy importante, tenemos que seguir trabajando muy duro y en ello estamos. Así que a por ello. Santiago Moreno es miembro de AIGE, de la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género, y también nos va a hablar de cómo los conceptos de masculinidad influyen en cómo se percibe la violencia de género y cómo ellos, pues a través de su organización y a través de todo lo que ellos han debatido y pensado y reflexionado, pues están trabajando por construir otros modelos de masculinidad que sean en igualdad y respetuosos para todos y para todas. Si nos queréis luego hacer alguna pregunta, pues estaremos encantados. Cecilia, si quieres añadir algo, porque se me ha olvidado que soy la persona más de la mesa. No, solo que te decía, la preocupación que tenemos de cómo se aplica la ley, los jueces, y cómo estamos trabajando con abogados y jueces, y bueno, y el caso reciente que se llevó sí, por el padre que mató a la niña, es decir, ahí también, claro, ahí también hay otro problema sobre el que también estamos trabajando, que es en que los jueces realmente no saben cuándo permitir régimen de visitas, cuándo no. También los médicos tienen allí una confusión muy grande, es decir, si le hace bien o mal al niño ver al padre maltratador, pero claro, no se miden los riesgos y pasan casos como este, que el padre mata a la niña para castigar a la madre, ¿no? Como varios casos que vimos en ese sentido. Entonces, pues si bien nosotros como Asociación Internacional no hemos llevado el caso, sí hemos aportado mucho testimonio para el tema, y estamos trabajando muy fuertemente en esta línea para garantizar que realmente la ley se aplique como debe aplicarse, ¿no? Que evidentemente, además, por lo que comentaba antes Cata, ¿no? Cuando estamos en un medio cultural determinado es muy difícil salir de esa cultura, ¿no? De esa presión. Entonces es un poco también trabajar para que tengan unos parámetros claros de en qué caso realmente es conveniente que el padre vea al niño, en qué caso hay que apartarlo, y sobre todo la salvaguarda que hay que hacer en estos casos, ¿no? Que han pasado varias cosas muy tremendas, ¿no? Gracias, Cecilia. Pues Yolanda, cuando quieras. Yolanda es licenciada en Derecho, está especializada también en materia de género, y nos va a hablar de cómo ella analizó y estudió la presentación de las noticias sobre violencia de género en los medios de comunicación. Gracias, Yolanda. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero que estoy un poco acatarrada, espero que no se me escuche bien y poder hablar sin problema. Voy a hablar de lo de los medios de comunicación, porque como ha explicado Carolina, la violencia de género es una violencia estructural que se ejerce sobre las mujeres, y de ahí la relevancia de que haya que luchar contra ella no solo desde mecanismos legales, sino también a través del conjunto de la sociedad. Dentro del conjunto de la sociedad, los medios de comunicación, como formadores de opinión, creadores de conductas
representación de patrones tienen un papel relevante y fundamental en la lucha contra esta lacra que es la violencia de género. En ese sentido, haciendo un poquito de historia, quería recordar que la primera vez que, bueno, no fue la primera vez, pero la vez que saltó con más relevancia en los medios de comunicación la violencia de género fue en el año 97, con la muerte de Ana Orantes, que fue asesinada por su marido después de haber salido en un programa de televisión relatando los malos tratos que sufría. Como digo, no fue la primera vez que se habló, porque ya en el 92 sí que había habido un artículo que se había escrito en Interview que se titulaba Los maridos españoles matan más que ETA, pero no se consideraba, de Nuria Varela, en ese momento no se consideró, fue un tema que pasó totalmente desapercibido. Sin embargo, la brutalidad del asesinato sí que hizo, de Ana Orantes, sí que hizo que los medios de comunicación empezaran a sensibilizarse con el tema y se le diera muchísima repercusión. En un primer momento, este hecho fue muy positivo, porque por primera vez se sacaba del ámbito privado la violencia de género, ¿no? Empezaba a tener una repercusión pública. Los medios de comunicación también fueron el megáfono, ¿no?, que utilizaban las asociaciones feministas y demás para obligar, ¿no?, o sea, recogiendo sus reivindicaciones y demás, obligaron en cierta forma a que los poderes públicos empezaran a escuchar sus reivindicaciones y empezaran a prestarles atención. Y considerando eso, se empezó a incidir en que un delito, o sea, no es de ámbito doméstico, un delito de esas características, que la violencia de género no era doméstico, y le dio publicidad y lo trajo fuera. Pese a este primer momento de que podemos decir que los medios de comunicación funcionaron como un aliado, el problema vino con el tratamiento de los crímenes de violencia de género, ¿no? Por el carácter sensacionalista que utiliza la prensa para este tipo de crímenes, no entiende la dimensión social y política, o si la entiende, evidentemente, no quiere actuar en este sentido, ayudar a erradicarla. Cuando se dan este tipo de noticias, no se hablan de derechos humanos, no se habla de que esta violencia se ejerce o sea, no es como otro tipo de violencia, sino que se ejerce por la violencia estructural que hay sobre las mujeres, por una posición de desigualdad y de inferioridad que éstas tienen en la sociedad. Entonces, se da el tratamiento de noticias sucesos. Voy a pasar poniendo ejemplos también de cómo se debería tratar esta violencia y cómo se hace realmente en los medios de comunicación. La valoración de este tipo de noticias se debe tener en cuenta eso, que no estamos ante una noticia suceso, no estamos ante un crimen aislado. Estamos ante un tipo de violencia concreta que se ejerce sobre las mujeres. Estamos ante un tipo de violencia muy particular, que tiene unas características concretas. Sin embargo, encontramos este tipo de... En la actualidad, la mayoría de las noticias que encontramos inciden simplemente en como se ve, una mujer apuñalada de 47 casos. O sea, incide por una parte en las relaciones entre el agresor y la víctima, en el lugar y las circunstancias del hecho. Se murió de una cuchillada, de un estrangulamiento, si había habido o no denuncia, orden de alejamiento antes. Este es el tipo de noticia tipo de violencia de género. También se señalan supuestas causas como que se produjo después de una fuerte discusión. ¿Se ven? Sí. Se dan el tipo de... O sea, se da demasiada información, como si ha habido varias puñaladas. Se recurre al sensacionalismo sobre este tipo de noticias. Se ha habido varias puñaladas, había sido por arma blanca, por no, incluso hay otra.
¿no? En este tipo de noticias se recoge incluso en el cuerpo de la noticia que se encontró cuando la policía encontró al agresor con las manos manchadas de sangre. Son tipo de noticias, o sea, son forma de... que produce por una parte además un efecto narcotizante. Estamos viendo constantemente este tratamiento de las noticias un día tras otro, de otra mujer más muere, otra tal, y que no da información importante, no se valora adecuadamente cómo deberían valorarse este tipo de sucesos. No se aporta, esto hace que no se aporte información necesaria para erradicar la violencia de género. Sí es cierto que se deben dar todas las noticias relacionadas con la violencia de género, tanto los crímenes que se han cometido, las sentencias condenatorias, si ha habido incumplimientos y tal, pero se deben de buscar fórmulas que aporten otro tipo de información para evitar este efecto narcotizante. Se tienen que intentar dar noticias que propongan soluciones, que aporten salidas, que muestren proyectos nuevos para poder erradicarlo. Porque con este tipo de noticias lo único que conseguimos es eso, un efecto totalmente narcotizante. En cuanto al contenido, vuelvo a lo mismo, o sea, se debe prescindir de los efectos efectistas, de cómo era la puñalada, de cuánta sangre había, un cadáver ensangrentado, de ese tipo de cosas, y se tiene que enmarcar, o sea, el contenido de este tipo de noticias tienen que enmarcar un contenido mucho más amplio. En vez de recurrir a una técnica muy utilizada cuando hay el tratamiento de noticias suceso, es acudir a las fuentes, que son los vecinos, los familiares, los amigos. Esto es un fallo gravísimo que cometen los medios de comunicación, porque ese tipo de fuentes lo único que da son informaciones con sus propios prejuicios, sus propias ideas, dicen, o sea, hacen comentarios del tipo de pues no tenían problemas, se discutían mucho, se llevaban bien. Con tal, lo que se produce es volver a reproducir en ese tipo de noticias los mismos estereotipos que ya están en la sociedad. Realmente el contenido que deberían tener es las fuentes que deberían utilizar los periodistas y las periodistas que quieren cubrir este tipo de noticias. Así, por ejemplo, como se nos pide a juristas, a licenciados, abogados, jueces, juezas, demás, que tengamos una formación específica cuando nos queremos dedicar al tema de violencia de género. Se hacen cursos porque es un tipo de materia que solo se... O sea, como pasa con todo, solo vemos lo que conocemos. Entonces, si tú no tienes una formación adecuada en violencia, no eres capaz de identificar el por qué están sucediendo las cosas. Y eso es lo que pasa con estos periodistas. No tienen una formación adecuada ni recurren a las fuentes adecuadas. En vez de eso, como dije, recurren a los vecinos, mientras que lo que deberían hacer es recurrir a asociaciones de mujeres, juristas, psicólogos, médicos especializados en el tema. Y se destaque en una noticia, por ejemplo, aunque sea un hecho, que la víctima renunció a un teléfono de vigilancia, que incumplió una orden, o sea, vulneró y permitió que se vulnerara una orden de alejamiento, que volvió con el agresor. Ese hecho, aparte de culpabilizar a la víctima, porque realmente lo que hace en cierta forma es exculpar al agresor, es quitarle culpa, ¿no? Porque fue ella que no tomó las medidas adecuadas, no se explica, o sea, cuando se tiene formación en género, en violencia de género, sí se entiende, o sea, a ver, no se entiende, pero se puede dar una explicación de por qué eso funciona. Eso funciona por cómo funciona en sí la violencia de género. Explicar eso en una noticia, en vez de simplemente dar el hecho de que se retiró la denuncia, explicar eso ayudaría a la sociedad a entender qué es la violencia de género. Pero no se opta por ese camino, cuando es el que debería optarse. Y dar una información muy más completa que ayude a la gente a entender este fenómeno. En cuanto a la forma, pero un momentito que... Creo que los recursos utilizados en el tipo de noticia es amparándose
en una supuesta protección, o sea, parándose en la presunción de inocencia, ¿no? La excusa que ponen para los delitos que les interesan es proteger al agresor, ¿no? Ponen la excusa de, no, es que hasta que hay una sentencia condenatoria se tiene que respetar la presunción de inocencia, lo cual está muy bien, pero esa presunción de inocencia o esa preservación de la integridad del agresor se tiene incluso más allá de una sentencia condenatoria. O sea, es muy raro ver una noticia donde se señale realmente al agresor, incluso después de condena, si se le hace algún reportaje, se protege su imagen con fotos de detalle, de manos, zapatillas, de espalda, pero nunca se le visualiza. Paradójico es porque mientras se protege al agresor, no hay ningún tipo de escrúpulos para sacar a la víctima, ya sea si ha sobrevivido al ataque físico, o sea, mostrándola, ya sea de identificándola por nombre y apellidos, aunque sea utilizando solo el nombre, mostrando la calle donde vivía, su casa, las zonas por donde se movía y todo eso. Con eso se llama, se consigue lo que se llama doble victimización. Es decir, no solo la mujer acaba de perder la vida o acaba de ser agredida, sino que también se victimiza a la familia, que tiene que volver, la familia, sobre todo especialmente si tiene hijas e hijos, que tiene que volver a vivir esa pérdida mediante la visualización del domicilio de la familia que ha perdido, de la mujer que ha fallecido, y volver a revivir todo eso. Como dije, resulta especialmente paradójico cuando se tienen tantísimas precauciones con el agresor para no vulnerarlo. En este sentido, lo que se recomienda es que, aparte de eso, de que no se... O sea, esto es muy típico de cuando se trata la noticia suceso, por eso la recomendación es que no se trata de esa forma, pero aparte de eso, si hay víctimas que sobreviven y se tiene que utilizar, o sea, puede ser un buen canal para sensibilizarlo, evidentemente si ella quiere, no es recomendable que se le, o sea, no es recomendable, no, es totalmente que se le pida en el momento, pero una vez ha pasado el trance, ella está consciente, ha recuperado su autoestima, se presta y quiere conscientemente prestar su testimonio para ayudar a otras mujeres y explicar lo que ha pasado, se deben de tener en cuenta varias fórmulas, ¿no?, para hacerlo. O sea, por ejemplo, no es recomendable que se utilicen elementos criminalizadores de la mujer. Por ejemplo, para ocultar su identidad, que se le tapen los ojos, la típica franja que se pone sobre los ojos, que se distorsione la imagen, que se distorsione la voz, porque da como un efecto como criminalizador, ¿no? O sea, se recomienda a los medios de comunicación que utilicen luces de sombras, fórmulas que sean más suaves y que contribuyen eso, a dar una imagen sobre todo de respeto y de integridad a la moral, a la integridad, o sea, la integridad moral de la víctima. Volvemos a señalar también lo de incluir datos. O sea, muchos periodistas se piensan, ¿no?, lo de que cuantos más datos se aporten en una noticia, más efectiva es, y no. O sea, en este tipo de noticias especialmente hay datos que sobran, que no son relevantes, de hecho pueden hacer mucho daño, como hemos dicho antes, lo de que se rehúsa, lo de que se rehúsa un teléfono móvil, lo de que se ha quitado una denuncia. Por eso se deberían de quitar, porque conduce incluso cuando con ese tipo de estrategias, sin explicar, como he dicho antes, sin explicar el por qué se hace, a lo que llegamos es a la culpabilización de la víctima, la descarga del agresor por un lado y la culpabilización de la víctima. Tiene el efecto de que del mensaje que se está transmitiendo a las personas, a los espectadores y espectadoras que lo están viendo en su casa,
o sea, culpabilizarla a ella y a las mujeres, culpabilizarlas, mujeres que a lo mejor en ese momento están sufriendo violencia de género, culpabilizarse otra vez a sí mismas de esa violencia que están sufriendo. Por lo tanto, evitamos que puedan llegar a poner una denuncia. En este sentido también es importante cuando en el contenido, cuando lanzar mensajes de que se denuncie, de que se ponga una denuncia, de que se tiene que ir, hay que tener mucho cuidado. Si la noticia no va acompañada de la información adecuada, ni del asesoramiento adecuado, porque se tiene que tener en cuenta que el momento más de mayor riesgo para la vida de una víctima es precisamente cuando decide abandonar al agresor. Entonces, si una persona, o sea, no se puede cometer la responsabilidad de lanzar el mensaje de no, tú denuncia y tú vete de casa, que ya está, sin decirle previamente que se asesore, que se cuide y que se proteja. Es importante ese tipo de contenido o sea, si se va a dar ese tipo de información y ese tipo de consejos, se tiene que hacer con mucha precaución, o sea, con la precaución de asesorar previamente. No lo puede decir cualquiera, por eso lo mejor es, para este tipo de noticias, es asesorarse por gente especializada en violencia de género, que te va a decir los cauces y las guías que tiene que seguir una mujer que quiera salir de esa situación. O sea, es muy responsable lanzar, incluso se hizo en alguna campaña donde se lanzaba ese tipo de mensaje de tú abandónalo, o sea, vete. Ojo, que estamos ante... Vamos a ver cómo funciona la violencia. El agresor lo que quiere es tener a la persona sometida, no quiere eliminar, o sea, no quiere estar sin ella. Por lo tanto hay que tener en cuenta eso, que es el momento de mayor riesgo y que para que una mujer vaya por ese camino tiene que haber un asesoramiento y una protección, o sea, muy fuerte para hacerlo, porque incrementa muchísimo el riesgo. Y por último voy a hablar del lenguaje utilizado en este tipo de informaciones, porque aquí es muy curioso. O sea, por un lado el abuso de expresiones, ¿no? Como lo de apuñalada en el cuello, la mata de 2 navajazos, o sea, es contraproducente totalmente este tipo de... Yo tenía otros que eran como cosida a puñaladas, un cadáver ensangrentado, una certera puñalada, este tipo de lenguaje tan sumamente violento que lo que hace es desviar la atención realmente de lo que es de lo importante, de lo que una mujer ha sido asesinada por el hecho de ser mujer y en violación absoluta de sus derechos humanos. Más destacable en el lenguaje, bueno, también son el tipo de expresiones de lo de que todavía persiste, ¿no? Lo de un crimen pasional, lo de que si era celoso, si era bebedor. Siempre, o sea, amparado en todos los clichés y todos los prejuicios patriarcales y androcéntricos que tenemos, o sea, siempre lo de buscar una excusa de por qué no la mató porque iba borracho, no fue un ataque de celos. Noticias de este año, aquí creo que no se ve muy bien, pero en esta noticia es curiosísima además, porque es un hombre de 79 años, mata a golpes a su esposa de 81 y abajo un pequeñito, no sé si lo leéis bien, pone por un ataque de celos. A mí me llama bastante la atención, y aparte por poner posible móvil del crimen, ¿no? O sea, sabemos de sobra que no se mata ni por celos, ni porque iba borracho, ni por nada de eso. Se mata porque puede, mata porque tiene el poder hoy en día en la sociedad y porque la estructura se lo da de ejercer ese poder sobre la mujer que convive con él. Luego también, curioso en el lenguaje que se utilizan hoy en día en las noticias, es que nos morimos solas. Las mujeres se mueren, esta fórmula es extraña aquí, pero la mayoría son una mujer muere apuñalada presuntamente a manos de su marido. Una mujer de 47 años muere apuñalada en Mallorca. Muere una mujer apuñalada, que parece que nos morimos por una epidemia. No nos matan, no nos asesinan, nos morimos nosotras solas. Luego también, en cuanto al lenguaje, si os fijáis, la mata el marido, la mata un hombre,
pero nunca la mata un delincuente. O sea, no es un delincuente, no es un agresor, no es un asesino. Nunca se señala al agresor o al maltratador o al asesino como lo que es. No hay pudor alguno en los medios de comunicación de llamarle a un atracador, a uno que entra a un banco, llamarle atracador, a uno que agrede por la calle, de llamarle el agresor. Sin embargo, en violencia de género hay un pudor absoluto por respetar la figura del hombre, que es hombre o marido, pero nunca es ni un asesino, ni un agresor, ni un maltratador. Y las mujeres somos víctimas de violencia, pero nada más. O sea, y nos morimos solas, ¿no? Por lo tanto, sí es necesario cambiar este tipo de expresiones, sí es necesario... bueno, yo este estudio lo hice en 2008, luego lo actualicé para esta fecha. Ahora sí que se utiliza mucho más la expresión violencia de género o violencia machista, es algo que hemos avanzado un poquito en 6 años, porque de lo demás poco hemos avanzado, que son las expresiones correctas que se tienen pese a las discusiones que todavía vuelven a querer sacar ahora, ¿no? Ya que se ha como normalizado, sí, vuelve a intentar sacar la polémica de que es realmente violencia de género y tal. Sí es importante seguir enseñándolo, incluso yo diría que se debería explicar, por si alguien todavía no lo tiene claro, que nos referimos cuando hablamos de violencia de género, es la violencia que ejerce un hombre sobre una mujer. No existe otro tipo de violencia. Y también como para acabar con el tema del lenguaje, sí que se debería cambiar, o sea, en todas las noticias que hemos estado viendo, la acción recae sobre el sujeto pasivo, que es la mujer víctima. Se debería cambiar e incidir, o sea, darle esa relevancia a la actuación del agresor. Es decir, ese tipo de noticias, un hombre mata. Algunas sí que hay hoy en día actualmente, pero son las más escasas, ¿no? Incidir en, o sea, enfocar sobre el agresor y dejar más a la víctima. Lo normal es poner el acento sobre la víctima, pues se debería de cambiar ese tratamiento e incidir más sobre la conducta, visibilizar la conducta del agresor. Se debería hablar incluso de que cuando hablamos de los juzgados de violencia de género, no es que sean juzgados que defiendan a las víctimas, sino que son juzgados que juzgan a los maltratadores, que juzgan y condenan cuando, en su caso, a los maltratadores, y poner el acento sobre ello. Y para acabar, solo quería señalar que lo que se pide y la relevancia que tiene el tratamiento de cómo lo tratan los medios de comunicación, o sea, vamos a ver, hay 2 leyes, tanto la ley de violencia sobre la mujer como la ley de la igualdad, que exige por parte de los medios de comunicación el respeto íntegro, o sea, el respeto a la imagen de la mujer, ya no solo en este tipo de noticias, sino en general, porque por otro lado se han encontrado en diarios donde, o sea, en el mismo diario donde se trata este tipo, por un lado te están diciendo que muere una mujer apuñalada, que no sé qué, víctima de violencia de género, y estás viendo a lo mejor en la portada de al lado, o sea, en la página de al lado, un anuncio machista donde la mujer se cosifica y se la trata como objeto. O sea, hay una obligación por parte de lo que decías, ¿no? Lo de que la ley ya la tenemos que obligar a que se cumpla, porque hay leyes que obligan y es responsabilidad de periodistas, columnistas y encargados de los medios de evitar ese tipo de situaciones que frivolizan. O sea, no podemos estar diciendo, o sea, lo digo muchas veces, no vale ir a una manifestación porque han matado a una mujer cuando luego seguimos reproduciendo los mismos esquemas y los mismos valores. O sea, no contribuye a nada si seguimos manteniendo ese tipo de violencia, que al final no deja de ser una violencia simbólica y estructural que se ejerce sobre las mujeres, pero es lo que precisamente provoca que al final haya tantas muertes. Muchas gracias, Yolanda. ¿Cosa que queráis saber o preguntar sobre la masculinidad, la violencia, el papel de los hombres en todo esto? En cualquiera de sus ámbitos, tanto como la vertiente de los agresores, como la vertiente de los hombres sensibilizados por la igualdad y las nuevas masculinidades. Cualquier cosa que queráis saber sobre el tema, o si preferís que hable sobre el movimiento de hombres en favor de la igualdad. No sé, ¿tenéis alguna inquietud o alguna
un cuarto de hora que tenga así para hablar. No puedes tener más, porque tenemos la llave del local. Sí. Sí, sí. ¿Vamos a dormir? Sí, podemos hacer aquí hasta fiestas si queremos después. No sé lo que ve, como lo veáis. Mal. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna...? Sí, yo al oírte hablar sí que me gustaría que nos explicaras cómo trabajáis el colectivo y qué objetivos tenéis y qué es lo que realmente hacéis, ¿no? Como colectivo, como colectivo, sí, como colectivo, que es, has dicho IJAE, ¿no? AIGE. AIGE, Asociación de Hombres por la Igualdad de Género. ¿Conocéis a AIGE? No. ¿Habéis oído hablar de...? Yo sí, lo tengo en Facebook y lo he estado... Bueno, pues... Podemos tener conexión a internet si queréis entrar no directamente y enseñar. Bueno, pues hablaremos de AIGE. Un compañero de Madrid que me encanta. Son hombres por la igualdad de género. Entonces voy a hablar un poquito, si queréis, de AIGE y luego hablamos un poquito del movimiento de y de qué es la masculinidad, y por qué la masculinidad tradicional hegemónica ha generado tanto daño social y en concreto tanto daño individual a tantas mujeres víctimas de la violencia y por supuesto el daño estructural, como decían ustedes, de la desigualdad. Pero bueno, comenzamos si queréis hablando un poco de AIGE. AIGE es la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género, es una asociación de ámbito estatal, surgió en Málaga en el 2001 de un movimiento de hombres. Entonces, inicialmente esto de los movimientos de hombres se ha generado a partir sobre todo de procesos más bien terapéuticos, de autoconocimiento, desarrollo personal, desde la sexología también se inició mucho el movimiento de masculinidades. Y fue dando forma a algunos de esos grupos de hombres que se reunían para hablar de terapia o de sus procesos personales a nivel más terapéutico, se fueron constituyendo grupos más con una inquietud más social. Entonces en Málaga en concreto surgió AIGE en el 2001 y después han surgido otros, aquí en Madrid también hay un grupo que se llama Stop Machismo, perdón. Luego está Heterodoxia, un movimiento más por internet. Hay muchos grupos ya en el País Vasco. El País Vasco también es pionero, como tantas cosas, y Cataluña, porque ha habido también mucha promoción pública, ¿no? El Instituto Vasco de la Mujer creó Gizonduz, que es el área de masculinidad exclusivamente. En Madrid nunca jamás se ha creado nada parecido, es decir, no existe el Instituto del Hombre ni un área que promueva la reflexión sobre las masculinidades. Entonces aquí estamos mucho más atrasados. De manera que en el País Vasco se han generado muchos materiales, muchos grupos, muchas actividades y un movimiento social muy activo, ¿no? Sobre masculinidades. También en Cataluña, ¿no? Cataluña también es un ejemplo de avance y de bandera en esto de las masculinidades. Y bueno, pues en Madrid aquí somos un grupo de una parte de AIGE estatal, estamos aquí en Madrid, ahora somos unos 12 socios, así en total AIGE tiene 120 socios, no somos muchos, pero intentamos ser activos. Una de las peculiaridades o de cómo intentamos definirnos AIGE cuando nos presentamos es que somos un movimiento social, ¿no? Que lucha por la igualdad, pero que está formado por personas que luchan por su propio desarrollo personal, ¿no? Entonces, intentamos compaginar, es muy importante, nos parece imprescindible que el desarrollo de lo social no puede ir separado, ajeno a lo personal, porque si no, se producen desequilibrios que en este caso, en este tema además de las masculinidades y de la violencia y de las relaciones con las mujeres, si nos quedamos solo en lo social, en lo externo, en el afuera, nos vamos a perder muchas cosas y seguramente nos vamos a equivocar mucho, ¿no? Por eso requiere un proceso personal continuado. Y bueno, tenemos relación con las dos principales agencias, serían la PINA, que tiene un nombre raro, pero tiene su explicación. Tiene su nombre, Lo que pasa es que la verdad es que el nombre tiene su... Es Plataforma por los Permisos Iguales e Intransferibles por Nacimiento y Adopción. Luego hablamos un poco de eso porque es un tema interesante, ¿no? Y Men Engage, que es un movimiento internacional.
Bueno, tiene, para que conozcáis un poquito en qué ámbitos trabajamos. AIGE tiene varios programas, uno se llama Corresponde, que tiene que ver con la conciliación, con la corresponsabilidad, con las nuevas paternidades, las paternidades corresponsables. Otro es el de la violencia, le llamamos El silencio nos hace cómplices. Ya no queremos ser esa parte invisible, sino que queremos visibilizarnos y dejar de ser cómplices porque el silencio nos hace cómplices. Siempre, todos los años, hacemos las ruedas de hombres que llamamos, el 21 de octubre, el 21 de octubre, ¿no, Antonio? Pues hacemos un acto simbólico, igual que se hace ahora el 25 de noviembre, pero el grupo de hombres lo hacemos el 21 de octubre. Queremos un poco salirnos de buscar un espacio propio para los hombres y buscamos una fecha que además coincide también con el primer acto que se hizo en Málaga sobre esto. Muy importante el área de salud, ya sabéis, los hombres no vamos al médico, los hombres no nos preocupamos por nuestra salud, los hombres afrontamos riesgos, vivimos menos años, enfermamos de otra manera. Entonces trabajar todo el tema de la salud física y sobre todo la emocional es un área, un campo de intervención muy importante. Por supuesto trabajar con jóvenes, entonces hay varios programas, acciones para trabajar con jóvenes. Y luego hay algunos programas más concretos, por ejemplo este Gandhi es un programa de atención individual, terapéutica. Entonces se ofrece a hombres que tienen necesidad de atención terapéutica por lo que sea, ¿no? Porque se sienten agresores, ¿no? Quieren trabajar y salir de esa situación, o porque están desorientados, porque tienen problemas con su identidad, entonces se trabaja específicamente desde la perspectiva de género con hombres, ¿no? A nivel más psicoterapéutico. Y el SAMA, que es un programa de orientación y divulgación dirigido a jóvenes sobre la igualdad, las relaciones igualitarias. Todos estos programas tuvieron, hasta hace 3 o 4 años, como ha pasado con todo en este país, mucho apoyo social, o sea, mucho apoyo institucional y financiación. Por ejemplo, pues teníamos varios profesionales dedicados exclusivamente en la asociación a diseñar y desarrollar y ejecutar programas. Ahora pues solo hay 2 personas trabajando en ello, el resto son voluntarios, ¿no? Esto ha sido pues una reducción importante, muy importante, que si en el ámbito de las acciones positivas dirigidas a la mujer se ha notado, en el de los hombres se ha multiplicado por mucho, ¿no? La reducción. Evidentemente, y en su lógica, ¿no? Si hay que recortar, se recorta menos, ¿no? del colectivo más desfavorecido, pero evidentemente el recorte de las acciones positivas dirigidas a hombres ha sido radical. 3 eventos principales tenemos como asociación, que es la Rueda de Hombres contra la Violencia, como os he dicho, el 21 de octubre, el Día del Padre Igualitario, aprovechamos el 19 de marzo para celebrar el Día del Padre, no al estilo Corte Inglés y grandes almacenes, sino para destacar y bueno, sí, señalar y visibilizar la labor o el lugar del padre desde un punto de vista igualitario, corresponsable. Y entonces pues hacemos un performance en un lugar céntrico de Madrid, pues de planchar, lavar ropa, cuidar niños, jugar con las criaturas, una especie de performance, sobre todo eso, divulgativo, sensibilizador y de llamar la atención y de trabajar con los medios de comunicación el que eso, ¿no? Y como además somos hombres y a los hombres ya sabéis que se les da más valor que a lo que hacen las mujeres, desgraciadamente todavía, pues esas acciones todavía tienen una repercusión que solo quizá por el hecho de ser hechas por hombres y además hechas por unos colectivos que hasta ahora no habían aparecido, pues tienen mucha repercusión mediática, lo cual pues aprovechamos porque creemos que el objetivo lo merece. Bueno, es una asociación muy horizontal en la organización, no hay presidentes, no hay tesoreros, no hay secretarios, hay una asamblea, un grupo de 10 personas, creo que eran, que forman la organización que se va renovando cada cuatro años y todas las decisiones se toman por ese equipo, ¿no? El resto de socios participamos, los que no pertenecemos a
esa estructura, participamos desde el grupo de correo electrónico. Hay muchas acciones que se toman por unanimidad a través de la comunicación por correo electrónico. De manera que no, es una asociación en la que no aparece un líder, ni un representante de esta asociación. Se hace formación virtual, online, formación presencial. Bueno, por no entretenerme mucho, nos entretenemos un poquito en esto. La igualdad, al final, es la conquista de la libertad personal, ¿no? Entonces, entendemos, eso que os decía antes, buscamos el equilibrio. Estamos en esto por una necesidad personal y por una necesidad de activismo social. Y en ese equilibrio es en lo que encontramos la libertad personal. Entonces, algunas ideas básicas, todos y todas somos resultado del patriarcado, ¿no? Por eso intentamos afrontar la palabra culpa sustituyéndolo por la palabra responsabilidad. Como hombres, pues existe, es muy fácil caer en la idea de culpa, ¿no? Somos culpables del daño infligido a las mujeres en lo individual y en lo social, pero esa palabra culpa nos sirve para avanzar, nos sirve para construir, nos sirve para crear. Intentamos sustituirla por responsabilidad individual y responsabilidad colectiva en el cambio, ¿no? Es una necesidad personal y no es una cuestión solo ética o social, es también una necesidad personal. Es decir, quienes estamos en estos movimientos lo hacemos por una necesidad también personal, y hay que reconocerlo así. Quien esté en un movimiento social exclusivamente mirando hacia afuera y hacia lo social, posiblemente dure poco, o se abandone, o se equivoque, o se disperse. Cuidar lo personal es muy importante, ya os he dicho que es, digamos, bandera de nuestra asociación. Positivizar los mensajes es muy importante, ¿no? Intentar ser positivos, no solo críticos, sino también animar y mostrar a los hombres cómo la igualdad nos beneficia a todos, ¿no? Si lanzamos mensajes solo negativos, pues posiblemente muchos hombres no van a incorporarse a este movimiento, a esta tendencia o a esta ideología igualitaria. Volvemos otra vez al trabajo personal. Bueno, más o menos ahí estarían las líneas básicas. No sé si os ha quedado claro qué es AIGE, qué es lo que pretendemos, algo que os preocupe, dudas. Nos encanta saber cómo se ve desde fuera del movimiento, cómo lo veis cuando se hace una presentación así tan rápida. ¿Y qué os inquieta? No, yo me inquieta el tema porque siempre nos basamos en la protección de la mujer y eso. Desde luego yo no estoy del lado del agresor, pero con el agresor, ¿qué hacemos? Porque es que, bueno, sabes que voy a todos estos actos. Sí. Y el tema del agresor como que se mantiene. Yo creo que mucha de la culpa de que siga pasando esto es eso, que el agresor queda ahí como, sí, tiene la culpa, es el que hace la violencia, pero ¿qué hacemos con él realmente? Porque le vas a meter en la cárcel, o a él, no hay un grupo de terapia específico para esta gente, pues no se le ve como asesino, como ¿cierto? Entonces, si desde vuestra asociación, cuando veis un caso que sí que hay esto, o hay una denuncia, estaba el programa Gandhi, que se nombraba antes, es un programa de intervención psicoterapéutica individual, no grupal. Pero solicitada por el... Cuando lo solicitan, sí. No hay un programa de colaboración, por ejemplo, con instituciones penitenciarias, que es lo que sí que algunos colectivos tienen, para trabajar con hombres que por orden judicial tienen que participar en un programa terapéutico. Eso no lo hacemos desde ahí. Hay otras asociaciones. Aquí en Madrid, por ejemplo, Aspacia. Aspacia es una asociación de ámbito estatal, pues, pero en Madrid sobre todo tiene, creo que unos 500 personas actualmente, hombres en terapia condenados por violencia, ¿no? Y sí que se están haciendo muchas cosas. Si queréis hablamos directamente de eso, había preparado también aquí una cosita. Santi, con respecto también a eso, el programa SAMA es un programa que se pone un número de teléfono y si a una chica o a un chaval joven detecta algún signo de violencia machista en el centro educativo y todo eso, tiene un teléfono
es totalmente gratuito, que puede llamar y contactar con los técnicos de la asociación para intentar un poco darles las herramientas suficientes para esa detección. Sí, el proyecto SAMA. Que se trabaja en el ámbito municipal, en algunos ayuntamientos, pues en su página web, en el teléfono de información o las concejalías de juventud o los centros educativos, para que ese teléfono, cuando a veces, pues oye, mira, pues mi novio por el WhatsApp me está presionando, me está pidiendo dónde estoy, me está abandonando, y a lo mejor no se atreve, ¿no?, a decírselo a sus padres, o bueno, también tener ese recurso, pero tener un teléfono para poder guiarle en los pasos a seguir. Yo es que el tema es que a la vida educativa, yo que tengo una cría en la adolescencia, y las vías son de protección de la mujer dentro de la vía, pero si hay un caso, sobre todo en el aspecto juvenil, que se está detectando, no hay manera de ese chico reubicarlo, decirle... Los programas mayoritariamente son programas dependientes de instituciones penitenciarias, que son programas en sustitución de la pena, es decir, porque no supera un X años de condena, entonces en vez de cumplir cárcel se sustituye por un tratamiento, o programas dentro de prisión para hombres condenados y en prisión. Hay algunas instituciones que trabajan, entidades sociales, aquí por ejemplo, bueno, si habéis oído hablar de Luis Bonino, tiene una asociación que se llama CECOMAS, Centro de Estudio de la Condición Masculina, que trabaja con jóvenes y con adultos estos temas a nivel terapéutico individual. Pero programas gratuitos y generalizados para trabajar con jóvenes o con hombres agresores por propia iniciativa hay muy poco. Casi todo tiene que ver con instituciones penitenciarias. Aquí os cuento, esto ha tenido un impulso desde la ley integral, que sí que contemplaba estas medidas para programas específicos para internos condenados por delitos, y luego también programas formativos para el supuesto de suspensión de la pena privativa de libertad y programas específicos de educación y tratamiento para el supuesto de sustitución o por suspensión de la pena, es decir, o por sustitución según el grado según la condena que hayan tenido. Y luego hay programas de acceso voluntarios. Pero estos programas de acceso voluntario pues son muy poco escasos, son muy poco exitosos y además no están financiados, porque claro, estos programas de instituciones penitenciarias los financia el Ministerio de Justicia, los otros no los financian. Y son muy complejos, es muy difícil y se han desarrollado muy poco. Entonces, la pregunta es la de siempre, ¿y son eficaces estos tratamientos? Bueno, pues todavía no se sabe, ¿no? Como hay tan poca inversión en estos programas, no ha habido apenas investigación sobre los resultados. Y investigar la eficacia de un programa es algo muy complejo. Por ejemplo, para daros una idea, cualquier investigación requiere de que se comparen los resultados de un grupo que ha tenido una intervención con otro grupo que no ha tenido una intervención. Y eso, por ejemplo, pues no se hace. Si acaso se evalúa, se hace un seguimiento de los que han seguido una intervención. Y se viene a decir pues que más o menos el 70% no vuelven a reincidir en los primeros 6 meses, pero al año ya reinciden algo más y ya se reduce, es decir, pero claro, y también depende de qué criterios sigamos para valorar la reincidencia. Que haya tenido una denuncia al agresor de nuevo, o se entrevista a su mujer para ver si cuando haya vuelto con él y la mujer sigue percibiendo violencia, o se le vuelve a hacer una entrevista a ese agresor. Bueno, pues todavía no hay unos criterios muy claros sobre eso, de manera que estamos muy en pañales todavía con el tema, ¿no? Y cuando se dice desde muchos foros, pero ¿merece realmente la pena invertir el dinero en estos tratamientos? Bueno, pues lo que decimos es, claro que merece la pena, entre otras cosas para seguir investigando, ¿no? Y para mejorar los tratamientos y mejorar la valoración. Bueno, no sé, ¿qué es eso de la masculinidad? Esto está bien. Esto está muy bien claro. ¿Qué es la masculinidad? ¿Qué es la masculinidad? Claro, ¿qué es ser hombre hoy? Claro, porque antes estaba muy claro, había una masculinidad hegemónica, que era la que el patriarcado nos decía, ¿no? Ser hombre era ser una persona pues fuerte, dura, en lo relacional, en lo emocional y en lo sexual,
pertenecía a un club, es decir, ser hombre era pertenecer a un club, incluso hasta había que pasar unos ciertos ritos para pertenecer a ese club. Antes era la mili, era la circuncisión, en algunas tribus eran cosas ya mucho más terribles, ¿no? Pruebas físicas, además, y hasta ahora los ritos ya no son tan claros, pero hasta hace poco eran bien claros, ¿no? Y sigue habiendo esos ritos, ¿no? Las bromas o las novatadas, todos esos son ritos de iniciación a la masculinidad, ¿no? El primer polvo, todas esas cosas que las competiciones en estos sentidos, ser hombre sigue siendo pertenecer, sigue siendo exclusivo. La masculinidad hegemónica es competencia también. Los hombres competimos mucho, no tiene más que ver los deportes, la política, el poder, la economía, ¿no? Ocupamos en lo que es la tradicional masculinidad, era la ocupación de lo público, de lo social y del poder. La creencia de la superioridad del hombre sobre las mujeres. Pero además el hombre necesitaba el descanso del guerrero, es decir, todo esto no podía existir si además no tenía un sostén familiar. Una mujer que le cuidara, emocionada, efectivamente, unos hijos que le dieran también placer de sentirse patriarca y cuidador de ellos o protector de ellos. Es decir, el descanso del guerrero también era necesario. Y tendría que sentirse ese hombre protector y proveedor, lógicamente, ¿no? Proveedor, el ganapán, ¿no? El breadwinner, que dicen en inglés, ¿no? Y no se patriarcal, claro. Esto tenía grandes beneficios, hasta ahora, ¿no? Uno de ellos era esto, el poder. ¿Cuántas mujeres hay ahí? La Merkel y la